Jamal Adams es un joven de 18 años, nacido y criado en el corazón de una comunidad urbana donde las calles están marcadas por la lucha diaria por sobrevivir. Su padre, el sargento Charles Adams, es un hombre respetado en la ciudad, conocido por su dureza y compromiso con la ley. Desde pequeño, Jamal ha observado la vida de su padre con una mezcla de admiración y desconcierto. Aunque su padre le enseñó que debía respetar la ley y ser justo con los demás, Jamal también presenció las contradicciones inherentes a ese sistema. En su propia casa, escuchaba a su padre hablar sobre cómo la ley debía ser imparcial, pero en las calles veía cómo esa misma ley era aplicada de manera diferente dependiendo del color de la piel de las personas. A pesar de esto, Jamal creció con la esperanza de que algún día podría seguir los pasos de su padre y convertirse en un policía honorable. Su educación fue una mezcla de idealismo y pragmatismo. Su padre, aunque firme y dedicado, siempre le recalcó que el verdadero valor de un hombre no radicaba en el uniforme que llevaba, sino en cómo trataba a los demás, independientemente de su raza, estatus o antecedentes. Sin embargo, Jamal no pudo evitar sentir que su vida estaba marcada por una línea invisible que no podía cruzar. Era hijo de un policía, pero también era un joven negro en una sociedad que, aunque él no lo quisiera, siempre lo miraría de forma diferente. Desde que tenía uso de razón, Jamal fue testigo de cómo su padre, a pesar de su estatus, a veces era considerado con sospecha solo por el color de su piel. A veces, incluso dentro de su propia comunidad, veía cómo los policías, incluidos sus propios compañeros de trabajo, miraban con desconfianza a su padre cuando estaba fuera de servicio. Jamal nunca dejó de preguntarse por qué, a pesar de ser alguien que velaba por la ley, su propio padre era tratado de manera distinta solo por la gente que lo veía por el color de su piel. Esta lucha interna siempre estuvo presente en su vida. Una tarde, después de pasar un día normal con sus amigos en el barrio, Jamal decidió caminar a casa a pie, tomando el camino habitual. En el aire pesado de la tarde, con el sol comenzando a ponerse, la calle estaba relativamente tranquila, con el murmullo lejano de algunos coches y las voces de la gente de su comunidad. De repente, sin previo aviso, un patrullero se detiene a su lado. Un oficial de policía sale del vehículo con una expresión de severidad. ¿A dónde vas, chico? ¿Swing?, pregunta el oficial Williams, un hombre de unos 40 años, con el rostro marcado por una serie de prejuicios que Jamal puede reconocer en sus ojos al instante. Jamal, un poco sorprendido pero tratando de mantener la calma, responde: «Voy a casa, oficial». El oficial no parece escucharle. «No te muevas», le ordena, acercándose con una postura intimidante. Jamal siente una presión creciente en el pecho, como si el aire se hubiera vuelto más denso de lo habitual. «Arrodíllate». Jamal, sin comprender bien lo que está pasando, le pregunta con voz firme pero respetuosa: «¿Por qué?». «No he hecho nada». El oficial Williams lo mira con una mezcla de desdén y autoridad. «No es necesario que me des explicaciones. Arrodíllate ahora». La orden es tajante, y Jamal siente el peso de cada palabra. Es más que una simple orden, es una humillación pública. Jamal está parado en medio de la acera, rodeado por personas que observan desde sus casas, algunos con rostros indiferentes, otros con ojos curiosos. La gente pasa de largo, algunos mirando sin detenerse, otros con una mirada incómoda. Dentro de él, Jamal siente una mezcla de rabia, impotencia y tristeza. La orden del oficial lo hiere más profundamente de lo que las palabras pueden expresar. Jamal está atrapado entre dos mundos, el de su padre, un hombre de leyes, y el suyo, el de un joven negro que, a pesar de sus esfuerzos, no es tratado igual. ¿Te arrodillas o te hago arrodillarte?, Zrenia pregunta el oficial, su tono frío como el acero.
Jamal mira al oficial a los ojos, su mente luchando contra la humillación y el miedo, pero también con el peso de las expectativas de su padre, quien le enseñó siempre a ser digno y firme, a no ceder ante la injusticia. Por un momento parece que Jamal cederá, pero dentro de él algo se rompe. La memoria de su padre, sus enseñanzas y la lucha constante por la dignidad lo impulsan. No se arrodillará. «Te he dicho que no he hecho nada», responde, su voz llena de dignidad, aunque su cuerpo tiembla de tensión. El oficial Williams, visiblemente frustrado, da un paso hacia él, pero la tensión en el aire es palpable. Jamal, sin arrodillarse, decide no dar un paso atrás. El momento es silencioso, pero las palabras no dichas pesan más que nunca. El oficial Williams, con su mirada fija y autoritaria, repite la orden sin vacilar. «Arrodíllate ahora». La voz del oficial no deja espacio a la duda ni a la discusión, y Jamal se siente atrapado. En su interior, una batalla empieza a librarse. La humillación inmediata frente a una multitud de personas que no dudan en observar cada uno de sus movimientos. Y la enseñanza de su padre, el sargento Charles Adams, quien le ha transmitido la importancia de mantener la dignidad en los momentos más difíciles. Jamal siente la presión crecer. La calle, en apariencia tranquila, se convierte en un escenario de juicio. El sol ya está bajo, pero la tensión se siente más pesada que el calor del día. Jamal sabe que esta no es solo una confrontación con un oficial de policía. Es una prueba contra todo un sistema que, aunque le ha dado un apellido respetado, sigue viéndolo solo como un joven negro. La realidad lo golpea en ese momento. Aunque su padre es alguien en la comunidad, la vida de Jamal sigue estando marcada por las mismas desigualdades que sufren otros en su barrio. El oficial Williams lo observa sin mostrar ningún signo de comprensión o duda. «¿Qué pasa, chico? ¿Crees que ser hijo de un policía te hace especial?». La pregunta está cargada de desprecio y racismo, y Jamal siente que cada palabra es un golpe directo a su identidad. Sabe que, por mucho que se esfuerce, nunca será tratado como igual por algunas personas. Jamal, con los ojos fijos en el suelo, respira profundamente. Sabe lo que está en juego, pero no puede rendirse. Con voz firme, pero contenida, responde: «No me voy a arrodillar». La respuesta es clara, pero el peso de la situación recae con fuerza. El silencio que llena el aire se hace insoportable. Los ojos de las personas que pasan por allí se sienten como agujas clavándose en su piel. Algunos se quedan mirando, otros sacan sus teléfonos para grabar, pero nadie se atreve a intervenir. Jamal siente la cruel realidad de ser un joven negro en ese momento, sintiendo que la mayoría de los testigos simplemente se conforman con ser espectadores pasivos de la injusticia que se despliega frente a ellos. El oficial Williams no se detiene. Su rostro, ahora completamente enojado, se acerca aún más a Jamal. «¿Te crees alguien importante, hijo de policía? Solo porque tu papá sea un gran hombre no significa que tú valgas más que el resto», dice el oficial con un tono despectivo, burlón, como si intentara quebrar la resistencia de Jamal. Jamal siente la vergüenza apoderándose de él, pero no la vergüenza de ser quien es, sino la vergüenza de vivir en un mundo donde el color de su piel aún se interpone entre él y el respeto que merece como ser humano. Sin embargo, lo que más le duele no es lo que el oficial dice, sino que la gente en su mayoría no hace nada. Están ahí, observando, pero ninguno da un paso para defenderlo. La pasividad de la multitud le duele tanto como las palabras del oficial. El oficial sigue con sus ataques verbales, haciendo comentarios sobre su raza, sobre su origen, intentando romper su orgullo. ¿A quién te crees que vas a impresionar, ¿A mí? Yo soy el que mando aquí, no tú. No importa cuántos años de entrenamiento tenga tu papá, a ti solo te veo como un chico negro.
Jamal siente como si el aire fuera más denso, como si las palabras del oficial estuvieran aplastando su pecho. El dolor emocional es insoportable, pero lo peor es la humillación. Cada palabra parece quitarle un pedazo de dignidad. Sin embargo, algo dentro de él comienza a cambiar. El deseo de mantener su dignidad lo fortalece. No se va a arrodillar. No lo hará ni por el oficial ni por las expectativas de los demás. Sabe que es mucho más que lo que él está tratando de hacerle creer. La multitud sigue mirando, algunos grabando, otros mirando con incomodidad, pero sin intervenir. La situación se vuelve más tensa con cada segundo que pasa. Jamal no se mueve, mantiene la mirada fija, decidido. No cederá. El aire está tenso y el momento parece congelarse en el tiempo. Jamal se mantiene firme, su mirada fija en el oficial Williams, desafiante pero serena. El oficial, sintiendo que la confrontación ya ha llegado al límite, da un paso hacia él, sus ojos llenos de desdén. Jamal sabe que no hay vuelta atrás, que este es el punto de quiebre donde la vida de ambos hombres se cruza de manera irreversible. La gente observa, algunos respirando con ansiedad, esperando lo que sucederá a continuación. Justo cuando el oficial Williams se acerca, un sonido familiar se escucha a lo lejos, el rugir de un motor de patrullero. Las personas a su alrededor comienzan a apartarse. Es el sonido que Jamal había escuchado tantas veces de pequeño, el sonido que simbolizaba la autoridad y el respeto que su padre había ganado a lo largo de los años. Jamal siente un nudo en el estómago, una mezcla de emoción y miedo. El coche patrullero se detiene a unos pocos metros y de él sale un hombre que, a pesar de la autoridad que emana, lleva consigo una vulnerabilidad inesperada. El sargento Charles Adams avanza con pasos firmes, su uniforme impecable y su porte imponente. A medida que se acerca, la multitud comienza a murmurar, la tensión crece. Jamal no puede dejar de mirarlo. Es su padre, la figura que siempre le enseñó a respetar la ley, a hacer lo correcto, incluso cuando parecía imposible. Y ahora, esa misma figura está a punto de enfrentarse a una verdad incómoda. Con voz grave, el sargento Adams pregunta, ¿qué está pasando aquí? El oficial Williams, que hasta ese momento había mantenido su postura dominante, parece titubear al ver al sargento Adams acercándose. Su expresión cambia y su actitud defensiva se hace evidente. Intenta justificar sus acciones con excusas vacías, como si la presencia del sargento fuera suficiente para borrar lo sucedido. Sargento, solo estaba haciendo mi trabajo. Este chico se negó a cooperar y se mostró desafiante, dice, pero su tono no tiene la misma certeza de antes. El sargento Adams observa a su hijo, luego al oficial Williams. La situación es insostenible. Sabe que su presencia debería ser suficiente para resolver el asunto, pero al mirar a Jamal, se da cuenta de que esta no es una confrontación que pueda resolver con simples palabras. El peso de la verdad lo golpea con fuerza. Su hijo, su propio hijo, estaba siendo tratado de esa manera solo por el color de su piel y no por las enseñanzas que él le dio. Pero antes de que pueda decir algo, Jamal, con una mirada desafiante pero cargada de dolor, interrumpe a su padre. «No lo necesitas defender, papá», dice, con una calma inquietante. Las palabras salen con más fuerza de lo que había planeado. «Este hombre no me ve como tu hijo, me ve como un negro. No importa quién seas, lo único que importa es el color de mi piel». El sargento Adams se queda paralizado. Sus ojos se encuentran con los de su hijo y por un momento el mundo parece desmoronarse a su alrededor. No hay respuestas fáciles para Jamal y no hay justificación posible para lo que acaba de suceder. En la mirada de su hijo hay algo que lo atraviesa, una verdad que no puede ignorar.
La mirada de Jamal, esa que lo desafía y le duele al mismo tiempo, deja claro que el conflicto va más allá de un simple incidente. Es un choque de realidades, de generaciones que no logran comprenderse en su totalidad. El sargento, aunque profundamente avergonzado por la verdad que ha estado ignorando durante años, sabe que no puede negarlo. Jamal tiene razón. La vergüenza se dibuja en su rostro al escuchar las palabras de su hijo, pero también una parte de él se siente impotente. Como padre, quiere proteger a su hijo, pero como policía, está atrapado en un sistema que perpetúa la misma injusticia que él mismo juró defender. Después de la confrontación en la calle, la tensión entre Jamal y su padre, el sargento Charles Adams, crece. En su patrullero, de camino a casa, el sargento apenas dice una palabra. El silencio se siente denso, insoportable, como si el aire estuviera cargado de algo más que incomodidad, culpa. Jamal, sentado en el asiento del copiloto, no mira a su padre. Está agotado, no solo físicamente, sino emocionalmente. Ha quedado claro que lo que sucedió esa tarde no fue un incidente aislado, sino una manifestación de una realidad más profunda y dolorosa. Cuando llegan a casa, el sargento se detiene en el umbral de la puerta. Sabe que debe enfrentar a su hijo, pero no sabe qué decir. Jamal, por su parte, se siente dividido. Tiene rabia, pero también una necesidad urgente de entender. ¿Por qué su padre, el hombre que siempre le enseñó a luchar por lo que es justo, parece incapaz de cambiar el sistema del que forma parte? ¿Cómo puede ser parte de algo que lo está oprimiendo? Son preguntas que Jamal lleva en su mente mientras se quita la chaqueta y se sienta en la mesa, esperando una conversación que ambos saben que debe ocurrir, pero que ninguno sabe cómo iniciar. El sargento, después de unos momentos de silencio, finalmente habla. Jamal, yo no sé qué hacer. Todo lo que te enseñé, todo lo que creí que entendía, no me preparó para esto, para verte sufrir por algo que no puedo cambiar. La vulnerabilidad en la voz de su padre lo golpea con más fuerza de lo que Jamal esperaba. Sabe que su padre está atrapado entre el amor que siente por él y el sistema que juró defender. Pero a pesar de todo, lo que más le duele es que no siente que su padre esté dispuesto a luchar por él, al igual que lo hizo en su infancia. Jamal, con los ojos llenos de dolor y cansancio, responde: «Papá, yo lo entiendo. Tú crees que el sistema puede cambiar desde adentro, pero yo ya no estoy seguro. Quizás necesitamos algo diferente. Quizás necesitamos una revolución dentro de nosotros mismos». El sargento Adams, mirando a su hijo, se da cuenta de que Jamal está viendo la realidad con unos ojos más claros que los suyos, y esa verdad le duele más que cualquier otra cosa. El incidente se desborda de las paredes de su vecindario. En un abrir y cerrar de ojos, la grabación del enfrentamiento entre Jamal y el oficial Williams se vuelve viral en las redes sociales. La imagen del hijo de un policía enfrentándose a un oficial de su mismo departamento resuena profundamente. Las imágenes muestran a Jamal desafiante, sin arrodillarse, mientras su padre observa en silencio, atrapado entre su deber y el amor por su hijo. La nación entera está viendo. De pronto, Jamal ya no es solo el hijo del sargento Adams. Se ha convertido en un símbolo. En las calles, en las protestas, en los foros en línea, su nombre se menciona al lado de los luchadores por la justicia racial. Los activistas y los manifestantes encuentran en su historia una nueva fuerza. La resistencia no solo está en las calles, está en los hogares, en las familias. Piensan, en cada mirada llena de miedo, de rabia y de esperanza. Jamal, aunque no lo había buscado, se convierte en una figura central en la lucha por el cambio. Por su parte, el sargento Adams se ve atrapado en un fuego cruzado. Los compañeros de trabajo que alguna vez lo respetaron empiezan a mirarlo con recelo.
No entienden por qué no ha defendido públicamente a su hijo, por qué no ha dado un paso para callar la protesta o desacreditar lo sucedido. En cambio, él permanece en silencio, preocupado por las tensiones internas que cada vez lo distancian más del sistema que juró proteger. En una conferencia de prensa, cuando se le pregunta sobre su postura en relación con el incidente, el sargento Adams se ve obligado a admitir que no tiene todas las respuestas, que la lucha contra el racismo y la discriminación no es una batalla fácil y que su hijo tiene razón al desafiar un sistema que lo ve como inferior. El racismo no es solo un problema de unos pocos, es un problema de todos, dice con la voz quebrada. Y hoy mi hijo me enseñó algo importante. No podemos seguir ignorando la verdad. El cambio comienza con nosotros. La lucha, sin embargo, continúa. Jamal sigue siendo un joven negro en una sociedad que lo ve a través de una lente distorsionada. Y aunque el sargento Adams comienza a ver la injusticia en su propio sistema, sabe que aún queda un largo camino por recorrer. Pero, por primera vez en su vida, siente que quizás su hijo tenga razón. Quizás el cambio real no está en las instituciones, sino en los corazones de las personas dispuestas a resistir. El momento llega en una conferencia de prensa organizada por la comunidad, una plataforma para que Jamal pueda compartir su experiencia con el mundo. La sala está llena de periodistas, activistas y ciudadanos interesados, esperando escuchar qué tiene que decir un joven cuya historia se ha convertido en un símbolo de resistencia. Jamal se levanta frente al micrófono con una mezcla de determinación y vulnerabilidad en su rostro. La mirada de su padre, el sargento Adams, está fija en él desde el fondo de la sala, su presencia llena de emociones no expresadas. Jamal, consciente de la magnitud del momento, comienza a hablar con una claridad que resuena en los corazones de todos los presentes. Mi padre es un hombre honorable, un hombre que ha dedicado su vida a servir a la comunidad, dice, haciendo una pausa, observando a su padre con una mezcla de respeto y dolor. Pero el sistema que defiende no es justo. ¿Qué pasa cuando, como hijo de un policía, eres tratado peor que un criminal? ¿Qué pasa cuando el color de tu piel te define antes que tu humanidad? La audiencia se queda en silencio, completamente absorta en sus palabras. Jamal no tiene miedo de decir la verdad, de cuestionar lo que muchos evitan. La justicia no se define por un uniforme o un título, continúa, mirando ahora hacia el público. La justicia se define por cómo tratamos a los demás, por la dignidad que le damos a todos, independientemente de su raza, su estatus o su apariencia. La historia de Jamal es más que un relato de resistencia ante la discriminación. Es una reflexión sobre la profunda lucha interna que enfrentan muchas personas que por el simple hecho de nacer en un determinado lugar, con una determinada piel, deben luchar por su dignidad, por ser reconocidos no por su rol social o profesional, sino por su humanidad. A lo largo de esta historia, Jamal se encuentra atrapado entre dos mundos, el de su padre, un hombre que dedicó su vida a proteger y servir dentro de un sistema que se supone debe ser justo, y el suyo, donde el color de su piel lo convierte en blanco de prejuicios y humillaciones constantes. El momento en que Jamal se enfrenta al oficial Williams, negándose a arrodillarse, es el principio de una toma de conciencia que va más allá de su propia experiencia. Jamal, al ser hijo de un policía, podría haber intentado usar su apellido para salvarse de la situación, pero lo que hace es más valiente. Decide resistir no por un sistema que lo niega, sino por sí mismo, por su dignidad, por el derecho de ser visto como un igual. En ese acto de valentía no solo defiende su honor personal, sino que se convierte en un símbolo de lucha, no solo contra el racismo,
sino contra la hipocresía de un sistema que pretenden que funcione para todos, pero que en la práctica se encuentra quebrado e injusto. La confrontación entre padre e hijo en la sala, en la que Jamal le revela a su padre la verdad sobre el sistema, es un momento crucial no solo en la historia de ellos dos, sino en la de todos los que observan. No se trata de un acto de rebelión, sino de una demanda sincera de justicia, de la necesidad de que las instituciones cambien, que dejen de perpetuar las mismas injusticias que condenan a las personas solo por su raza, por su clase social, o por lo que puedan representar en un mundo donde las etiquetas definen más que los logros individuales. Lo que Jamal le dice a su padre es un recordatorio de algo que a menudo se olvida. La verdadera justicia no está en las leyes que firmamos, ni en los uniformes que usamos. La verdadera justicia está en la forma en que tratamos a los demás, en cómo nos vemos los unos a los otros como seres humanos antes que como roles, etiquetas o prejuicios. Cuando Jamal le dice a su padre que no está en contra de él, sino de un sistema que perpetúa la desigualdad, está enseñando una lección profunda, no solo a su padre, sino a toda la audiencia que en ese momento se enfrenta a una verdad incómoda. La historia de Jamal nos invita a cuestionar las estructuras que nos rodean. Nos enseña que el cambio verdadero no llegará de aquellos que son parte del sistema, sino de aquellos que tienen el coraje de reconocer sus fallos, de enfrentarlos y, más importante aún, de desafiar sus propios prejuicios. Nos recuerda que todos, independientemente de nuestra posición, tenemos la responsabilidad de hacer frente a las injusticias, ya sea dentro de un sistema o fuera de él. El cambio comienza con cada uno de nosotros, con pequeñas acciones cotidianas, pero también con grandes decisiones de vida. Si Jamal, un joven negro, pudo levantarse con valentía frente a un sistema que lo veía como menos, es una prueba de que, incluso cuando la lucha parece interminable, siempre hay un camino hacia la justicia, un camino que nos llama a desafiar lo que se nos ha enseñado y a crear un mundo donde todos puedan caminar con la cabeza en alto. La justicia verdadera no se encuentra en las leyes que nos rigen, ni en los títulos que ostentamos, sino en la manera en que elegimos tratar a los demás. Es nuestra responsabilidad cuestionar los sistemas que perpetúan la desigualdad y luchar por un mundo donde todos, sin importar su raza, origen o clase social, sean vistos como iguales. A veces, la resistencia más grande no es la que proviene del enemigo, sino la que nace de nuestra propia conciencia. ¿Qué opinas sobre la lucha de Jamal? ¿Crees que el cambio verdadero puede venir desde adentro del sistema? ¿O debemos desafiarlo completamente para encontrar la verdadera justicia? Si esta historia te ha impactado, te invito a que te suscribas a El Poder de las Historias y seas parte de esta comunidad que valora el poder de las palabras y el impacto de las buenas historias. No olvides activar la campanita para recibir más contenido que te inspire, te motive y te haga pensar. Déjanos tu comentario sobre qué te ha parecido esta historia y comparte este mensaje con todos aquellos que también merecen escuchar estas lecciones. Juntos podemos seguir creando un espacio donde la reflexión, el respeto y el cambio positivo sean nuestra prioridad. Gracias por estar aquí y hasta la próxima historia.